Buenos días, nos encontramos aquí para grabar un videíto con las respuestas al parcialito de la unidad número 2. En este video voy a repasar cada una de las preguntas del parcialito y antes de comenzar les comento que se van a encontrar con cada una de las consignas del parcial que ustedes resolvieron, pero van a encontrar algunas preguntas que no resolvieron. ¿Por qué? Porque están las preguntas que fueron hechas al profesorado de biología y de química, que tienen una muy leve diferencia, así que quizás se encuentren con alguna consigna que no hayan visto en su parcialito. Comenzamos. La primera dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. El modelo atómico de Thomson contempla la existencia de protones, electrones y neutrones. Acá tenemos una imagen que representa este modelo. Vemos esas pequeñas esferas amarillas anaranjadas que son los electrones, así que sí, los electrones están presentes en el modelo atómico de Thomson. Recuerden que este es el modelo que se representa con la frase del budín de pasas, en donde los electrones están incrustados en una masa de carga eléctrica positiva difusa. Es decir, que acá no se hablan de protones, partículas con carga eléctrica positiva, sino que la carga eléctrica positiva está difusa. Mucho menos se habla de neutrones. Así que esta primera afirmación es totalmente falsa. Solamente podemos mencionar a los electrones en este modelo atómico. Luego la segunda nos dice que el núcleo atómico tiene carga eléctrica neutra. ¿Cuál es incorrecto? El núcleo atómico presenta protones y neutrones. Los neutrones son neutros, son partículas con carga eléctrica neutra. Pero en el núcleo también están los protones, que tienen carga eléctrica positiva. Por lo tanto, la carga eléctrica del núcleo es positiva, debido a la carga eléctrica de los protones. Luego, la tercera afirmación nos dice que Rutherford postula que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Según Rutherford, tenemos un átomo con esta estructura, en donde el núcleo atómico ocupa una región muy pequeña del átomo, rodeado por los electrones que se mueven por una zona enorme. Y entre el núcleo y los electrones tenemos un espacio enormemente vacío. Así que esta es la afirmación correcta de nuestra primera pregunta. Luego vamos a descartar las otras dos. Nos dice que la masa de un átomo depende principalmente de la cantidad de protones y electrones que posee. Recuerden que la masa de los electrones es 1836 veces menor que la de los protones y la de los neutrones. Entonces decimos que la masa de los electrones es despreciable frente a la masa de los protones y neutrones. Por lo tanto, a la hora de averiguar la masa o querer saber la masa de un átomo, nos tenemos que basar en la cantidad de protones y neutrones, solamente en ellos dos. Por último, el modelo atómico moderno predice con exactitud dónde se encuentran los electrones de un átomo. Esta afirmación también es falsa, ya que según el modelo atómico moderno, se habla de orbitales. Los orbitales es la zona más probable donde se puede encontrar un electrón. Es decir, el modelo atómico moderno no puede indicar dónde se puede encontrar un electrón, sino que puede predecir en dónde es más probable hallarlo. Entonces, bueno, en definitiva, la afirmación correcta de estas cinco es la de Rutherford. Y podemos avanzar a la siguiente pregunta. Bueno, en esta nos pide que calculemos el número de moles de sustancia contenido en 54 gramos de cloroformo y nos aporta la fórmula de la sustancia. Para poder averiguar esto, tenemos que relacionar los moles de la sustancia con la masa de la sustancia. Y la relación que hay entre estas dos variables es la masa molar, que la vamos a calcular con la tabla periódica. Para eso tenemos que mirar las masas de cada uno de estos elementos y la fórmula química. La masa del carbono es 12, la masa del hidrógeno es 1 y la masa del átomo de cloro es 35. Si lo multiplicamos por los tres átomos de cloro, vamos a tener 35 por 3, 105, más 1 del hidrógeno, 106, más 12 del carbono, 118. Entonces, bueno, iniciamos nuestro cálculo a través del factor unitario. Primero planteamos nuestra incógnita, moles de cloroformo. Partimos de nuestro dato del problema, 54 gramos de cloroformo, y luego aplicamos el factor unitario, que va a ser nuestra masa molar.
Un mol de cloroformo equivale a 118 gramos. De esta forma vamos a poder simplificar masas con masas y obtener nuestra respuesta en moles. En este caso es 0,46 moles de cloroformo. Esto nos queda como respuesta correcta la segunda opción. Fíjense que, bueno, la primera obviamente es incorrecta, es un número mucho mayor. La tercera era la masa molar, lo cual no sería correcto. Esta es la masa de un mol. Acá no tenemos un mol de cloroformo. La cuarta era el mismo valor, pero expresado en gramos. Esto no es una cantidad de moles, que era lo que nos preguntaba. Y bueno, la última era otra opción. Bueno, acá nos pide que observemos el símbolo del núcleo y en base a eso describamos cómo es este átomo. En el símbolo del núcleo lo que tenemos que representar es qué indica cada uno de estos valores. Para eso tenemos que recordar que el número de arriba a la izquierda siempre representa a la A, es decir, el número másico. El número de abajo representa a la Z, es decir, el número atómico. Y en este caso aparece un número arriba a la derecha, ese representa la carga eléctrica. El número atómico, la Z, nos indica la cantidad de protones, es decir, que este átomo tiene 17 protones. Por lo tanto, esta opción, que dice que el átomo tiene 18 protones, ya la podemos descartar. Como este átomo tiene una carga eléctrica negativa, significa que ganó un electrón. Así que este átomo, si fuera neutro, tendría que tener 17 electrones, pero como ganó un electrón, significa que tiene 18 electrones. Así que las primeras tres opciones también las podemos descartar. Y la cantidad de neutrones las averiguamos restando el número másico menos el número atómico. Por lo tanto, vamos a descartar esta opción también y nos queda que este átomo tiene 17 protones, 18 electrones y 20 neutrones. Y luego nos queda definir si es un anión, un catión o si este átomo es eléctricamente neutro. Como tiene carga eléctrica negativa, a este átomo se lo define como anión. Así que esas son nuestras dos opciones correctas. Así podemos avanzar a la siguiente. Calcule la cantidad de moléculas presentes en 25 gramos de agua. Bueno, acá vamos a tener que también hacer algunos cálculos. Tenemos una masa de agua. No tenemos la fórmula química, pero la fórmula química del agua deberíamos saberla, es H2O. Si queremos transformar masa en moléculas, no lo podemos hacer directamente, pero sí podemos transformar masa en moles. Para eso necesitamos la masa molar, que la podemos averiguar con la tabla periódica. Y una vez que tenemos los moles, podemos transformarlo en moléculas utilizando el número de Avogadro. Así que procedemos a hacer el cálculo. Moléculas de agua es nuestra incógnita. Partimos del dato de nuestro problema, 25 gramos de agua. Planteamos la masa molar, un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Simplifico masas con masas y ya trabajo en moles. Y ahora puedo plantear el número de Avogadro. Un mol de moléculas de agua equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, lo que me da como resultado 8,36 por 10 a la 23 moléculas de agua. Así que la opción correcta en este caso es la opción. Bien, pasamos a la siguiente. Seleccione la oración que defina mejor y de manera más completa el concepto de isótopo. En esta diapositiva hay que tener cierto cuidado, así que vamos a leer cada definición de forma pausada y voy a dar varios ejemplos. La correcta es la tercera, ¿vean? Y acá no hay mucho para decir, tenemos que ver bien cuál es la definición. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. No hay mucha vuelta que dar. Voy a pasar de diapositiva y vamos a ver con atención esto. Acá abajo les pongo una definición bien completa. Te las leo. Una definición completa del término isótopo podría ser: isótopos son aquellos átomos que poseen la misma cantidad de protones, pero que difieren en la cantidad de neutrones. Es decir, que poseen el mismo número atómico y pertenecen al mismo elemento, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Por esa misma razón varía su masa.
Es decir, vamos de vuelta. Para que dos átomos sean isótopos, tienen que tener la misma cantidad de protones. Si tienen la misma cantidad de protones, significa que tienen el mismo número atómico, porque son dos cosas que van de la mano. Y si tienen el mismo número atómico o la misma cantidad de protones, significa que son dos átomos del mismo elemento, tienen el mismo símbolo. Esas son tres cosas que siempre van juntas, siempre van de la mano. Número atómico, símbolo químico, elemento químico y cantidad de protones. Ahora, para que sean isótopos, además de tener estas cosas igual, tienen que tener diferente cantidad de neutrones. Ese es el requisito indispensable para que dos átomos sean isótopos. Y si tienen diferente cantidad de neutrones, sí o sí su masa va a ser distinta. Es decir, su número másico va a ser distinto. ¿Por qué? Porque si tiene mayor cantidad de neutrones, el átomo va a ser más pesado. Y esto tiene que ser algo lógico. A mayor cantidad de partículas, mayor masa, mayor peso va a tener el átomo. ¿Bien? Entendida esta definición, vamos a descartar las otras afirmaciones. Y vamos a ver que algunas afirmaciones quizás describan a los isótopos, pero no de forma completa. Entonces, por ejemplo, la primera dice, los isótopos son átomos con diferente número másico. Y acá, por ejemplo, quiero que comparemos estos dos átomos, este de acá con este de acá. Estos dos átomos tienen diferente número másico. Miren, este carbono tiene número másico 12, este nitrógeno tiene número másico 13. O sea que su número másico es distinto. Ahora, ¿son isótopos? No, porque son átomos de distintos elementos. Son átomos con distinta cantidad de protones. Entonces, no son isótopos. Por eso es que la primera afirmación no la podemos considerar como una afirmación válida para el concepto de isótopos. ¿Vean? No la podemos considerar como una afirmación completa para el concepto de isótopos. Ahora, la segunda dice, los isótopos son átomos con la misma cantidad de protones. Esta definición para el concepto de isótopos, sí, es correcta, pero de vuelta, no es completa, porque miren esto. Estos dos átomos tienen la misma cantidad de protones, estos dos átomos de nitrógeno. Ahora, ¿son isótopos? No, no son isótopos, porque tienen la misma cantidad de neutrones. Estos dos átomos son átomos idénticos, son átomos exactamente iguales, así que no los podemos considerar isótopos. Así que esta definición tampoco la podemos considerar como una definición completa para el concepto de isótopos. Segunda sí lo es, y acá tenemos el concepto de isótopos, dos átomos de carbono, ¿bien? Con la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones, es decir, con diferente masa también. ¿Bien? Así que esta tercera sí es la correcta. Vamos a ver la cuarta. Dice, los isótopos son átomos con la misma cantidad de electrones, pero diferente cantidad de neutrones. Esto vemos que acá se cumple, miren. Tenemos la misma cantidad de electrones, pero diferente cantidad de neutrones. ¿Esto pasará siempre? Y acá les traigo dos casos. Miren estos átomos. Estos átomos tienen la misma cantidad de electrones y tienen diferente cantidad de neutrones. ¿Son isótopos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la cantidad de protones es diferente. Estos átomos son átomos de distintos elementos. Entonces, estos átomos no son isótopos, por más que cumplen con esta afirmación que tenemos acá. Así que esta afirmación no corresponde al concepto de isótopos. A estos átomos se le dice que son isoelectrónicos, pero no son isótopos, son conceptos diferentes. Así que cuidado con esa afirmación. Por último, la siguiente dice, los isótopos son átomos con la misma cantidad de neutrones, pero diferente cantidad de protones. Y la última, los isótopos son átomos con diferente cantidad de protones. Bueno, estas últimas dos son como para confundir, están cambiadas las palabras, no hay mucho para decir. Bien, bueno, avanzamos. En esta dice, el catión sodio es isoelectrónico de un anión monovalente, un gas noble y un catión divalente. Observe la imagen e indique cuál de las opciones menciona los elementos en cuestión con la carga eléctrica correspondiente. Bueno, acá tenemos que recordar el significado de cada uno de estos términos. Primero aparece la palabra isoelectrónico, que justo recién la mencionamos. Si dos átomos son isoelectrónicos, significa que tienen la misma cantidad de electrones. Recuerden que iso significa igual y electrónico viene de electrones.
El sodio sea un cation significa que tiene carga eléctrica positiva, como bien se marca acá, es decir, que haya perdido electrones, por eso su carga es positiva. Que este sea un anión significa que ganó electrones, o sea que va a ser negativo, va a tener carga eléctrica negativa al ganar electrones. Y es monovalente, significa que ganó un electrón. Después tenemos un gas noble, que los gases nobles suelen ser neutros, y un cation, es decir, como el sodio perdió electrones, tiene carga eléctrica positiva, divalente. Al ser di, ese di significa que tiene dos cargas eléctricas. Y como es cation, van a ser dos cargas eléctricas positivas. Ya mirando esto, es bastante fácil de resolver este ejercicio. Fíjense que nos dice que el cation sodio es isoelectrónico de un anión monovalente, es decir, un anión, un átomo con carga eléctrica negativa. Átomos con carga eléctrica negativa tenemos acá. ¿Es monovalente este? No, porque para ser monovalente tiene que tener una carga eléctrica negativa. Así que esta opción ya la podemos descartar y por lo tanto toda la opción A se descarta. En el B no hay un anión monovalente, no hay un anión, así que la opción B se descarta. En la opción C, acá tenemos al flúor, que es un anión monovalente, así que la podemos mantener. Y en la opción D, no tenemos un anión, que sería el oxígeno, pero no es monovalente, así que también la tendríamos que descartar. Y fíjense que ya al toque descartamos todas las opciones, nos quedó solamente la C. Ahora tendríamos que confirmar a ver si realmente esta opción es correcta. Así que pensemos. El flúor es un anión porque tiene carga eléctrica negativa, es monovalente porque tiene una carga eléctrica negativa. Si ustedes observan en la tabla periódica, el flúor tiene número atómico 9. Si es un anión monovalente, significa que gana un electrón, es decir, finalizaría con 10 electrones. Así que ya sabemos que el flúor, el anión monovalente flúor, tiene 10 electrones. El neón, que aparece por acá al costadito, tiene número atómico 10. Al ser neutro, como dice acá en la imagen, tiene 10 electrones, así que sería isoelectrónico. El magnesio tiene dos cargas eléctricas positivas, según los que nos dice por acá. Es decir, es un cation divalente, tal como nos dice en el enunciado. Así que esto coincide. El magnesio, si ustedes lo observan en su tabla periódica, tiene número atómico 12. Si es un cation divalente, significa que perdió 2 electrones. Si siendo neutro tiene 12 electrones y al ser un cation perdió 2 electrones, significa que finaliza con 10 electrones. Así que todos estos átomos tienen 10 electrones. Lo que nos queda por ver es si el cation sodio también tiene 10 electrones. Así que busquemos al sodio en la tabla periódica. Vemos que su número atómico es 11. Y si es un cation, significa que pierde electrones. Al perder un electrón, como nos dice su carga eléctrica, quedaría con 10 electrones y por lo tanto sería isoelectrónico de estos. Por lo tanto, la opción C es la. Avanzamos un poquito más. Acá nos dice que el punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius. En base a este concepto, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Para resolver este ejercicio tenemos que recordar qué es el punto de ebullición y qué es el punto de ebullición normal. Así que acá hay que tener cuidado con estos conceptos. Primero, la ebullición es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Si hablamos de punto de ebullición, tenemos que decir que es la temperatura en la que ocurre ese cambio de estado. Por lo tanto, el punto de ebullición es la temperatura en la que ocurre el cambio de estado de líquido a gaseoso. Si hablamos del punto de ebullición normal, estamos hablando de la temperatura en la que ocurre el cambio de líquido a gaseoso a presión normal. La presión normal es la presión atmosférica al nivel del mar, que es la que se considera como una atmósfera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua, como cualquier otra sustancia, tiene diferentes puntos de ebullición que van a depender de la presión. Cuando hablamos de punto de ebullición sin agregarle otra palabrita,
podemos referirnos a distintos valores. Ahora, si hablamos del punto de ebullición normal, nos estamos refiriendo a la temperatura en la que ocurre este cambio de estado a presión atmosférica. Ahora bien, sabiendo esto, respondamos estos sistemas. El punto de ebullición del agua siempre es 100 grados Celsius. Bueno, esto contradice lo que acabamos de decir, porque dijimos que el punto de ebullición depende de la presión, así que esto es falso. A presión atmosférica, el punto de ebullición del agua es 100 grados. Si la presión es mayor o es menor, el punto de ebullición va a variar. Puede ser mayor o puede ser menor. La siguiente dice, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Yo tengo mucha agua o poca agua. ¿Va a hervir a diferente temperatura? Y la realidad es que no. El punto de ebullición puede variar por la presión, pero no por la cantidad de materia. Entonces, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Nos quiere decir que esta afirmación es correcta. Vamos con la siguiente. A presión atmosférica, a 120 grados Celsius, el agua se encuentra en estado gaseoso. Bueno, para ver esto tenemos que mirar el punto de ebullición. Estamos hablando de presión atmosférica, es decir, que tenemos que mirar el punto de ebullición normal. Y dijimos que era 100 grados. ¿Qué quiere decir? Que a menos de 100 grados Celsius el agua se va a encontrar en estado líquido y a más de 100 grados Celsius el agua se va a encontrar en estado gaseoso. Acá estamos a 120 grados. Así que evidentemente esto es una afirmación verdadera. Y por último dice, durante la ebullición la temperatura aumenta. Y esto es falso, porque durante los cambios de estado la temperatura no aumenta. El calor invertido en un cambio de estado se utiliza para que las partículas venzan las fuerzas de atracción que hay entre ellas, no para aumentar la temperatura. Así que bueno, ahí tenemos las dos afirmaciones correctas. Bien. Dice acá, si solo conozco el número atómico de un átomo, puedo saber con seguridad cuántos protones posee, cuántos electrones posee, cuántos neutrones posee o su número másico. Esto tiene que ver con la preguntita que vimos antes de los isótopos. Vimos que existen los isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Que los átomos pueden variar la cantidad de neutrones, los átomos de un mismo elemento. Así que la de los neutrones las descartamos. También hablamos de los elementos de los aniones y de los cationes hace un rato. Esto quiere decir que los electrones de un átomo pueden variar. Así que descartamos la de los electrones. Descartamos también la del número másico, porque si cambian la cantidad de neutrones, también puede cambiar la masa. Así que lo único que podemos saber con seguridad, si conocemos el número atómico de un átomo, es la cantidad de protones. La siguiente dice, durante la fusión de un material, ¿qué es la fusión? La fusión es el cambio de estado que ocurre cuando un sólido se transforma en un líquido. Para que eso pase, las partículas tienen que vencer las fuerzas de atracción que hay entre ellas y empezar a desplazarse una sobre otra. Tienen que empezar a ganar movimiento. Por lo tanto, lo que vemos acá es que la primera de estas afirmaciones es verdadera. Recuerden que en el estado sólido las partículas se mantienen fijas en el lugar y en el estado líquido empiezan a tener más movimiento. Ahora, la segunda es falsa, ya que las partículas se encuentran separadas en el estado gaseoso y acá no se alcanza ese estado de variación. La tercera dice se incrementa la fuerza de atracción entre las partículas. Esto es falso, esto ocurriría en el proceso inverso. La única verdadera es la primera. En esta pregunta nos dice, indica cuál de las siguientes afirmaciones describe el comportamiento de las partículas de los sólidos según la teoría cinético-molecular. Se parece un poquitito a la anterior. Dice, las partículas vibran en su lugar. Correcto, lo acabamos de mencionar. Existen fuerzas de atracción muy intensas entre las partículas. Correcto, por eso los sólidos mantienen su forma. Y las partículas no se desplazan, por eso los sólidos mantienen su forma. Relaciona con lo anterior. Es decir, que
Todas estas son correctas. Ahí tenemos una imagen que no mucho más para decir, me parece. Bueno, creo que esta es la última. Dice así. En las casillas cuánticas del nitrógeno se observa que los electrones de su último subnivel de energía están apareados, están desapareados, dos se encuentran apareados y uno desapareado, y ninguno de los anteriores es correcto. Para resolver esta consigna tenemos que observar los niveles de energía del nitrógeno, realizar su configuración electrónica y sus casillas cuánticas. Así que vamos de a poco. Bueno, la correcta es esta, ya está marcada, tendría que haberlo marcado después. Tenemos acá la distribución de electrones del nitrógeno, tenemos 2 electrones en el primer nivel de energía y 5 electrones en el segundo. La configuración de electrones va a quedar así. En el primer nivel de energía, subnivel S, van a ir a parar los 2 electrones del primer nivel. En el segundo nivel de energía, subnivel S, van a haber 2 electrones. Y los otros 3 electrones van a ir al segundo nivel, subnivel P. En este ítem nos pregunta por los electrones del último subnivel. El último subnivel es el P. Recuerden que los subniveles se mencionan con letras, S y P en este caso. Así que los electrones del último subnivel son estos 3 electrones. Para ver si estos electrones están apareados o desapareados, tenemos que ver sus casillas cuánticas que acá aparecen dibujadas. Recuerden que el subnivel S está formado por un solo orbital, que se representa con una casilla, y el subnivel P está formado por 3 orbitales que se representan con 3 casillas. Los electrones del subnivel P, que son 3, siempre van a intentar ubicarse cada uno en casillas diferentes. Por lo tanto, estos 3 electrones van a estar los 3 separados, los 3 desapareados. En caso de que hubiera un cuarto electrón, ahí sí comenzarían a parearse y el cuarto electrón iría al primer orbital. Pero si hay solamente 3, van a estar los 3 desapareados. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil y espero no haber sido muy largo. Y si no, pongan por. Bueno, hasta luego. Nos vemos próximamente.